¿Qué tal, amigos podescuchas? Bienvenidos una vez más al podcast Consejos Divinos. Gracias por acompañarnos y gracias a Jessica García, que está nuevamente con nosotros en Consejos Divinos después de una más o menos larga ausencia, porque pues estaba maternando, entonces fue por una buena razón. Así, bueno, todavía está, ¿verdad? Pero ya pasó la etapa crítica, ¿verdad? Bienvenida, Jessica. Así es, muchas gracias, Efra. ¿Cómo se ha puesto de moda esta nueva frase maternando? Y pues sí, es muy adecuada, ¿no? En realidad sí, el Señor me permitió tener una bebé, entonces hemos tenido unos tiempos un poco ocupados, pero gracias de nuevo por la invitación y es un gusto estar aquí de nuevo en Consejos Divinos. Excelente, Jessica. Y vamos a estar platicando, Jessica y yo, sobre las elecciones y nuestra fe cristiana. ¿Y por qué? Porque mi premisa es que, ¿por qué debemos participar en estas elecciones en México específicamente? Pero bueno, Jessica, platícale un poquito a nuestros podescuchas, ¿por qué estás aquí para platicar sobre este tema? Muchos de ustedes pues, no la conocen, aunque ella estuvo participando mucho en consejos divinos, sobre todo en el 2020, 2021, quizá un cachito de 2022, pero cuéntales un poquito por qué vas a hablar de este tema, Jessica. Pues estoy aquí primeramente porque me gusta y sigo el podcast de Consejos Divinos. He participado y con Efra en el Ministerio, en servicio ya desde hace varios años, nos conocemos. Y bueno, el Señor me permitió estudiar la carrera de comunicación política en la UNAM. Ahí me gradué y bueno, he tenido experiencia profesional en diferentes agencias de investigación, principalmente en opinión pública. Actualmente estoy en una agencia que se llama IPM Estratégica y pues estamos todo el tiempo muy de cerca con los temas de investigación social, ¿no? Sea así a veces políticos y a veces no tanto, pero creo que por la formación también social de la Facultad de Ciencias Políticas, que es de donde yo egresé, pues te queda también este deseo siempre de estar problematizando y cuestionando sobre esta parte social, ¿no? Que tenemos los seres humanos y sobre el acontecer político día a día. Entonces me parece que puede ser por eso también que Efra se animó a invitarme. Son temas que me agrada platicar, me agrada conversar y pues por supuesto que si tienen que ver aparte con nuestra fe, pues mucho mejor. Excelente, pues hay que aprovechar esta experiencia profesional, pues para abordar los temas que nos preocupan como cristianos, ¿no es cierto? Así que, pues vamos a entrarle a este tema de las elecciones y la fe cristiana. Quiero empezar haciendo esta pregunta. Participar, votar, que para este momento pues, son las elecciones en México del 2024. Se va a elegir presidente, se va a elegir senadores, diputados, alcaldes, jefe de gobierno en la Ciudad de México. También habrá elecciones en varios estados de la República. Es una elección importantísima. Y lo que me preocupa muchísimo, Jessica, es que muchísimos cristianos evangélicos, pero también católicos, muchísimos están pensando en no participar en estas elecciones que son de gran trascendencia en cada periodo de 6 años, que hay todas estas votaciones por todos estos cargos, pero además estamos viviendo un momento histórico de trascendencia, de relevancia, y muchísimos están planteando no ir a votar, no presentarse a las urnas, pero también presentarse y anular su voto. ¿Por qué? Porque consideran que no hay ninguno de los tres candidatos que hay, ¿no? De la coalición, quién sabe cómo se llama la coalición, pero bueno, es el PAN, el PRD, el PRI y Morena también en coalición con otros que ya no deberían existir, pero bueno, ahí están como sanguijuelas tratando de chupar un poco del presupuesto y bueno, está Movimiento Ciudadano con un candidato pues que nada más está tratando de robar un poco del voto de la oposición del gobierno actual, que es por el partido Morena. Pero bueno, entonces, cristianos y católicos están pensando en no participar o anular su voto porque
porque dicen, ninguno de los tres candidatos me representa. Ahorita vamos a ahondar en las razones por las que piensan esto, pero esa es la razón. Entonces, yo pienso, Jessica, a ver qué piensas tú, que votar, participar, ejercer este deber ciudadano, no es solo una cuestión política, es también una situación espiritual, de responsabilidad espiritual que tenemos. ¿Qué piensas tú, Jessica? Pues mira, primero pienso que esto del abstencionismo, del anular el voto, no sé para cuántos de los que nos escuchan sea familiar, pero no es algo nuevo, no es de estas elecciones. Los niveles de participación en las elecciones cuando se elige presidente, ¿no? Que son las más llamativas o las que generan mayor convocatoria, pues alcanzan niveles de 60% más o menos, ese es el nivel de participación de todos los que debería participar, ¿no? Que están en la lista nominal del INE. Pero en general, digamos que siempre hay una gran cantidad de personas que deciden no ejercer ese derecho, ese deber que tú estás comentando. Y hay algo que quisiera nada más matizar antes. Es un derecho, es un deber. No se entiende como deber porque no hay una sanción. Pareciera que no pasa nada, ¿no? Ante el gobierno pareciera que no pasa nada si no voy, o es más, si anulo, como tú lo estás también comentando, que es una forma de expresión, o sea, si estás mandando un mensaje, pero en general en las elecciones pasadas me parece que el voto nulo alcanzó por ahí de 2%, 4%, entonces tampoco es que esté representando un porcentaje que llame la atención de la clase gobernante, porque algunos comentan esa parte, ¿no? Bueno, yo voy a anular porque voy a expresar que no estoy de acuerdo con ninguna de las opciones que están ahí. Vaya, es una vía que la democracia nos permite, es, está permitido, ¿no? Pero bueno, creo que en este podcast lo que queremos nosotros problematizar y sobre lo que preguntas es un deber más allá de lo político, de lo ciudadano. Bueno, pues hay que ver que nosotros como cristianos estamos como seres espirituales que el Señor nos ha transformado, estamos siendo parte de una sociedad y en esta sociedad pues también el Señor nos pide tener una, una, una actuación que represente quiénes somos, ¿no? A quién le pertenecemos, a quién obedecemos. Es muy sabido esto de dar a César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y bueno, el Señor nos ha puesto en un país que tiene una forma de gobierno democrática y que permite a través de la participación en las jornadas electorales elegir a alguno de los gobernantes, ¿no? Hay países en los que no hay esta posibilidad, que son dictaduras o que son pues impuestos de otra forma y no hay estas vías. Pero en este caso, digamos que la Constitución y los reglamentos sí nos piden como ciudadanos que una actuación deseable del ciudadano mexicano es que vaya y ejerza su voto, ¿no? Y esto implica muchas cosas, creo que lo vamos a platicar. Ejercer el voto implica no solo pararte, ir, investigar, o sea, vamos a ver todo lo que implica el hecho de que decidas participar, eh, incluso que decidas anular tu voto. Pero es importante que sí lo tomemos en cuenta porque este gobierno que ha sido establecido por Dios, que está sostenido por Dios, ¿no? Que obedece finalmente a la soberanía de Dios, pues tiene un presupuesto que se está ejerciendo. Vaya, hay mucho que se pierde cuando alguien no asiste a las urnas, ¿no? Yo creo que tú también lo has llegado a reflexionar de esa manera. Sí, sin duda, no solo es la acción del voto, sino que eh, va a haber un gobierno que como consecuencia de esa elección, pues va a estar ejerciendo sus políticas públicas y económicas, educativas, etcétera. Y además esos partidos pues también tienen sus representantes en la Cámara de Diputados, de senadores, y en conjunto, aunque hay esta separación de poderes, el ejecutivo, el legislativo, pues realmente trabajan en conjunto, tanto si el presidente, que en este caso es de Morena, pues están los representantes populares, entre comillas, representantes y entre comillas populares de Morena, tanto en la Cámara de Senadores como diputados, pues traen su conjunto de políticas, que son, ya es una agenda, entonces buscan impulsarla, aunque son poderes distintos. Y ya lo hemos visto en este sexenio particularmente, aunque pues esto pasa cada vez, ¿no? En cada gobierno, no solo con este de Morena, que ya están, pues está saliente, ¿no? Pero
Eh, ¿Por qué considero que es espiritual? Porque como cristianos consideramos, sabemos, tenemos la certeza de que Dios está por encima de todos los gobiernos, ¿no? Porque creer en la soberanía de Dios significa que Dios está en control, que Dios está por encima, que Dios permite a los gobernantes hacer esto o hacer aquello, y que finalmente todo está bajo su soberana voluntad, no porque Dios diga, va a pasar esto, va a pasar lo otro, o que cuando algo malo pasa esté fuera del control de Dios, sino porque Dios, Dios está por encima de todo esto, y esto debe darnos una confianza como cristianos de que los tiempos tienen que transcurrir según lo que Dios sabe que va a pasar hasta que llegue el tan anunciado fin de los tiempos. Las cosas se tienen que dar de una manera. Entonces, lo que he escuchado de que tienen pues este miedo los cristianos, algunos cristianos, algunos católicos, este miedo de votar por alguien que va en contra de la voluntad de Dios abiertamente, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de las políticas abortistas, en la cuestión de la ideología de género, en la cuestión de incluso ya hemos visto ahorita a finales de este sexenio cómo se va abriendo la puerta lentamente a la cuestión de la pedofilia. Ya en gobiernos como en España, que fueron de izquierda, particularmente el anterior, pero bueno, este también va en ese sentido, pero el anterior mucho más abiertamente defendía que los menores de edad pudieran tener relaciones sexuales con quien ellos quisieran, con quien ellos consintieran. Entonces, y que esto era parte de la educación sexual, ¿no? Entonces, ya vemos que la izquierda progresista global va en el mismo sentido en cualquier país, y aunque en México vamos un poquito más atrasados, pues sabemos que van las cosas para allá. Y pues ellos ven en estas tres propuestas, tanto el de Morena como la alianza PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, traen las mismas ideologías, la misma agenda en este sentido. Por poner unos pequeños ejemplos, el cristiano, el católico, bueno, algunos de ellos dicen, no voy a votar por ninguno, voy a anular mi voto, porque es mi deber espiritual participar de esta manera, o como tú dijiste, hacer patente mi desacuerdo en estas tres propuestas, ¿no? A mí me parece, por un lado, pues dices, ok, es congruente, pero por otro lado, el dejar tu voto en las manos de los que sí van a participar y de los que tienen muy claro a qué candidato o candidata van a impulsar, pues a mí me parece de mayor riesgo, ¿no? Ahora, vamos quiero aterrizar un poco más porque creo que sí es importante participar, ¿no? Pero hasta este punto, Jessica, ¿cómo la ves? Pues creo que, o sea, algo que es importante, la pregunta inicial, ¿es un deber espiritual o no? Es algo que podemos ir cerrando, el Señor sí nos pide ser responsables con el lugar donde nos ha puesto, con estas decisiones que a veces queremos escapar de ellas o simplificar, ¿no? Es como, bueno, ya si el Señor, como tú mencionas, si el Señor está sobre encima de todo, pues haga yo, no haga, se va a Exacto. hacer su voluntad. Y entonces desatiendes algo que sí te están pidiendo, ¿no? Sí te están pidiendo como ciudadano, como testimonio tú de tu fe, nada te impide ir y ejercer tu voto, ¿no? No va en contra de la fe. No hay un versículo bíblico que diga, no elijas a tus gobernantes, ¿no? Y también creo que es importante es un deber espiritual o no, sí es un deber espiritual porque estamos nosotros con esto dando testimonio también de cómo nos conducimos y de dónde está puesta nuestra fe, ¿no? El hecho de no apasionarnos, no poner toda nuestra esperanza en esos gobernantes, es parte de nuestro testimonio como ser espiritual, pero también el hecho de ir y ejercer esta parte de esta obligación, informándonos, discutiéndolo, llegando a acuerdos o no, orando por ellos, viendo sus debilidades, sus fortalezas,
esto es parte de lo que nos muestra pues que somos espirituales, ¿no? Que no vamos actuando sobre lo carnal, sobre algo, una pasión nada más política, y tampoco, como decíamos, negando esta parte. Entonces creo que, podríamos empezar como que aterrizando esto. El ejercer nuestro voto es algo que sí va a dar gloria a Dios, ¿no? Finalmente, en cómo lo hagamos, en con qué actitud lo hagamos, en qué hagamos en esta parte previa de informarnos, de orar por ellos, y no sentir esta culpa de que si votamos por ellos significa que estamos considerando que todo lo que hacen está bien, o que son santos, o que tenemos que aprobar todo su gobierno por completo, ¿no? Creo que ahí puede caber compartir como comunidad de fe que el hecho de que tú ejerzas un voto es que estás buscando el discernimiento de Dios para que esa persona finalmente sea usada por el Señor para que se lleven a cabo los propósitos de Dios. Porque como dices, cualquiera y no solo de los tres hablando de presidencial, pero hablando de los demás niveles en los que habrá elecciones, diputados y los alcaldes, etcétera, y que aparte unos son en coalición, otros van separados, son muchísimos nombres, son muchísimas opciones. Sería imposible que tengamos control de lo que va a hacer cada uno. El que tiene control es el Señor, ¿no? Y los que nos queda a nosotros es actuar con la responsabilidad de lo que nos fue dado en nuestras manos, ¿no? Es un intelecto, es los recursos para buscar orar y que el Señor nos guíe, ¿no? O sea, creo que esto es importante. No sé si tú has visto si en los círculos de amigos, en iglesias, si realmente se busca, aparte de orar por los gobernantes, porque creo que eso sí está de ley, ¿no? Todos dicen, oremos por los gobernantes y eso no falta, pero que digas, oye, ¿cómo estás? ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo ves estas opciones políticas? ¿Qué te has informado? Es un tema tabú, o sea, no puedes hablar de eso en una reunión familiar o incluso de la iglesia, porque sabes que va a haber alguien que se va a sentir ofendido por una opinión o por no, o que hasta tú mismo vas a volcar tu rechazo total, ¿no? A estas opciones políticas. ¿Qué podemos hacer, Fray, cuando alguien tiene una opción, otro tiene otra visión del mundo? Porque algo importante que yo platicaba con mi esposo es que esta cuestión política, a diferencia de otras cuestiones en las que se discute temas cristianos, ¿no? Qué es pecado, si la infidelidad o no, u otros temas, el robar es malo o no, no, pues hay consenso, ¿no? Es malo y buscamos que el espíritu nos redarguya. Pero cuando se habla de temas políticos, es como que se toca una fibra en la que a veces somos mucho más sensibles y no queremos dejar que la palabra del Señor también entre ahí, también tumbe afinidades o que nos despierte la responsabilidad, ¿no? ¿Cómo has visto tú esta ¿Sabes parte? qué? No, estás tocando creo que el punto clave, porque hay cristianos que dicen, en el contexto mexicano, ¿no? Yo creo que finalmente el contenido de este video le puede ayudar a muchísima gente de otros países y lo que sea, y en otras elecciones, pero ahorita el ejemplo que hay aquí en México es que Morena, por ejemplo, que trae un discurso mucho a favor de los pobres, de la justicia, que la verdad no se ha visto en estos 6 años, no se ha visto algo real desde mi punto de vista. Se apoya más económicamente a grupos vulnerables, igual que a otros que no son vulnerables, porque se les da dinero parejo, dinero de los recursos públicos, y algunos ven esto como algo positivo, ¿no? Algunos ven esto como algo bueno. Quizá habría que matizar ahí, porque obviamente ayudar a los más vulnerables, pues es bueno, pero el matiz podría ser si solo con dar unos pesos ya se les está ayudando, o tendría que haber una mejor plataforma para ayudar a los grupos más vulnerables, precisamente para sacarlos de la pobreza y no solo para aliviar de una medida muy básica, por no decir también muy limitada a las necesidades preponderantes que tienen. Pero bueno, entonces algunos cristianos dicen, oye, pues qué padre, Morena tiene esta visión, el PAN no ha tenido esa visión, ¿no? Que irónicamente, pues fue Fox el que con un decreto, pues se hizo lo de las
las pensiones para adultos mayores a nivel federal, ¿no? Fox, que fue un presidente del PAN, ¿no? El primer presidente de oposición en México. Pero bueno, ahí un datito. Pero bueno, el PAN tradicionalmente, y por no decir la derecha en general, los conservadores, como diría el presidente López Obrador, en general no han tenido una preocupación por los grupos vulnerables, históricamente. Bueno, entonces un cristiano podría decir, no, pues prefiero Morena. Pero por otro lado, otros cristianos, como decía hace un rato, pues dirían, no, es que el aborto, no, es que la ideología de género, como que Morena misma impulsa esas agendas y pues nosotros como cristianos no estamos de acuerdo con eso. Entonces ahí es donde se van dividiendo las opiniones y en otros temas más, pero son de los temas más polémicos, ¿no? Y más visibles y más evidentes. Entonces, aquí es donde se hace polémico. Entre cristianos tenemos distintas preferencias políticas y es ahí donde podemos chocar y como cristianos preferimos evitar este conflicto, ¿no? Entonces, por eso es un tema tan sensible. Ahora, yo pienso que sí hay que votar con libertad de conciencia y me estoy adelantando un poco a lo que quiero concluir, pero ese sería mi llamado. Votemos con libertad de conciencia. ¿Tú crees que este partido puede beneficiar, puede ser usado por Dios, partido, esta plataforma política, podría ser usada por Dios para bendecir? Va, y esta otra plataforma política, ¿crees que podría ser usada por Dios para bendecir? Pues vota con esa libertad de conciencia de decir, estoy votando conforme a mi fe y a mis principios. Lo que quiero animar a la gente es a no anular su voto. Quiero animar a la gente a que salga a participar. De verdad, yo no quisiera que los cristianos se queden diciendo no participo, porque está permitiendo que otros tomen la decisión por ellos. Entonces, por eso animo a la gente, a los cristianos, a votar con libertad de conciencia y yo entiendo esta parte del conflicto, pero pienso que es un pensamiento muy radicalizado y radicalizado en el mal sentido, porque algunos dirán como cristianos, no, pues hay que ser radicales, hay que defender las creencias, cueste lo que cueste. Pues sí, pero precisamente para defender lo que se quiere defender, hay que participar, ¿no? Las personas más eh, sectarias, ahorita en este momento, las personas más sectarias son las que están llamando a no salir a votar, son las que están llamando a anular el voto, y creo que eso es mucho peor que participar. Ahora, un último comentario. Y tiene que ver con lo que te comentaba, por qué salió, lo que te comentaba antes de empezar a grabar, por qué salió la necesidad de hacer este video. Todo salió porque un pastor publicó en Twitter una encuesta, y estoy poniendo la imagen en este momento, que dice la encuesta, ¿qué hacer cuando los candidatos electorales están abiertamente en contra de los valores cristianos? Y como pueden ver, los resultados de esta encuesta dice no votar. El 28,7% piensa que no votar es la mejor manera de decirle a los candidatos, están en contra de los valores cristianos, no voto. Anular el voto, 22,4%, y votar por el menos peor, el 35,9%. O sea, es preocupante la gente que no quiere votar o que quiere anular su voto, porque ve que los candidatos actuales están en contra de los valores cristianos. Son muchísimos. Es alarmante. Entonces, por una supuesta congruencia, quieren dejar la decisión, una decisión muy importante, se la quieren dejar a otros que a lo mejor son muy sectarios en su forma de pensar, pero sí van a salir a votar, ¿no? Entonces, eso de votar por el menos peor, yo pienso que es una manera de manipular, ¿no? Yo sé que como cristiano pienso, la verdad es que sí pienso que no hay un buen candidato, pero también pienso que nunca ha habido un candidato, ni lo habrá, que sea
que me anime a votar por él como cristiano. Así que diga, wow, estoy de acuerdo con su plataforma política, estoy de acuerdo con esta persona, me representa como cristiano. O sea, no ha habido un gobernante así ni cuando eran cristianos. No, porque también hubo cosas muy malas en esos gobiernos. Ahí están ya las evidencias. Esto ya pasó. Este experimento ya lo hicimos. Hubo gobernantes cristianos en el pasado y hubo cosas muy buenas y hubo cosas muy malas, ¿no? Entonces, no va a haber nunca, hasta que Jesús gobierne, un gobernante que realmente diga yo, wow, esta persona sí me representa como cristiano. Y algo que te iba a comentar, en realidad hasta los estudios sociales y políticos que se han hecho al respecto siempre hablan de que las personas pues son más afines a votar cuando un candidato les genera cierto carisma, cierta empatía, en ocasiones ni siquiera son las plataformas políticas, ¿no? Esta parte histórica en la que eran las ideas, las grandes posturas filosóficas, ni siquiera es tan fácil ahora identificarlos en las opciones políticas que tenemos. Entonces, vamos viendo que las personas a veces se disfrazan, también a veces nos podemos engañar a nosotros mismos y decir, ¿sabes qué? No, es que yo estoy, y voy a poner el escenario menos probable, menos posible en cuanto a porcentajes para no ofender a nadie, pero suponemos que digo, yo voy a votar por Maynes o por la opción Movimiento Ciudadano porque en verdad es el mejor y me genera mucha confianza su plataforma, sus propuestas, y quizás es más bien mi afinidad al candidato, ¿no? Y que me gusta y que los memes y que en algo me hace a mí sentido como de forma muy personal, más allá de su trayectoria política. Entonces, seamos honestos también en qué es lo que nos está llamando. ¿Es defender una postura? ¿Es defender los valores? ¿O quizás es simplemente una afinidad personal? Y eso es algo que se ha comprobado que es muy posible que pueda estar pasando. Entonces, hermanos que estén ahí en las mesas, que estén en las reuniones familiares, no se lo tomen no se lo tomen con tal intensidad y más bien como busquemos sus plataformas porque hay quien está defendiendo la vida y es algo muy valioso y es un valor cristiano, es algo que Dios defiende, pero hay quien está defendiendo la honestidad, como quiera que lo estén llamando, y es algo que también el Señor está valorando. Hay alguien que defiende como ayuda a los pobres y hay otro que defiende también la justicia, o sea, todos hablan con estas banderas. Pues sería difícil, como dices tú, hacer un balance y decir quién realmente nos está proponiendo lo más cercano a lo que Dios pide. Creo que en todos podemos ver, y gracias a Dios, creo que en todos podemos ver que hay cosas buenas. Todos los que han gobernado han tenido cosas buenas y otras no tan buenas. Y lo que nos tocaría a nosotros es, en primera, informarnos realmente para que no vayamos a ejercer un voto como de, bueno, mi corazón nada es, o yo ya oré, ¿no? Y oré una noche antes para que el Señor me dirija, como místicamente, sino realmente es, yo ya busqué quiénes son, traté de buscar información, traté de informarme qué es lo que está proponiendo, más allá de si me cae bien, no me cae bien, si me gusta su sonrisa, si me cae mal su aspecto, porque sabes que yo he visto eso con mucha gente cercana a mí, cristiana, que más bien ya tienen aberración hacia los candidatos y hasta se expresan de ellos de forma poco amorosa, hasta irrespetuosa, despectiva. Y entonces, ¿qué está pasando ahí? O sea, si finalmente ellos también son, son personas creadas a imagen de Dios y además son personas que tienen una trayectoria profesional, o sea, que como cualquier persona merecería nuestro respeto, ¿no? No hablarles de esa manera. Bueno, lo que nos tocaría es informarnos y les quería comentar, creo que les podemos compartir ahí también que aparezca aquí la liga y el sitio del INE, donde dice candidatos locales 2024 y aquí como pueden ver están todos los organismos locales de cada estado donde tú entras, pones qué nivel de elección y te sale quién es, cuál es su nombre, cuál es la coalición. Entonces no te va a tomar por sorpresa, puedes informarte un poco antes, pones ahí tu estado, tu municipio, te va a decir quiénes son los que se van a postular. Entonces, obsérvalo, busca información respecto a esto, pide que el Señor te examine para que no sean tus propias convicciones que están pues envueltas en tu propio corazón engañoso y busca que el Señor te guíe para que sea
que puedas elegir lo que sea mejor para ti y para todos los que viven en el lugar donde tú estás. Porque a lo mejor sí me conviene a mí que siga este partido, que siga este candidato, porque oye, ya dijo el otro candidato que si no va a quitar la carretera y la carretera y por ello paso y me conviene. Bueno, pero a veces no se trata solo de ver por tus propios beneficios. Si quitarla va a beneficiar a una comunidad que no tiene agua, pues quizás tendrás que ahorrarte, ¿no? Ahorrarte, pues sí, ese privilegio que estabas teniendo y ver un poco también por los demás. Porque te digo, me tocó ver y he estado trabajando en gobierno y muchas veces eso son lo que guía a las personas. O sea, estás buscando, se disfraza del bien común, pero no, lo que estás viendo son tus propios beneficios. Y como cristianos, o sea, démonos cuenta, como decías, nadie va a buscar gobernar para los cristianos. Nadie va a buscar en realidad acercarse a lo que Dios está mandando y cómo Dios lo estipularía. Lo que nos toca es, claro, buscar el que a nuestra conciencia sea el que más se parece, por supuesto, y también descansar en que esta soberanía de Dios, o sea, abarca a cualquiera de los tres que quede en el poder, ¿no? Cualquiera de los tres no va a poder hacer más ni hacer menos de lo que el Señor está permitiendo que se haga o que no se haga. Pero lo que nos toca a nosotros es que ese voto sea un voto con fe, sabiendo que aunque yo vote por la opción que pierda, se hizo la voluntad del Señor, ¿no? Y si se hizo, y si gana el voto que yo di para el que ganara, pues aún con su forma de gobernar va a tener cosas buenas y va a tener cosas malas. Porque me pasó mucho, no sé si tú lo viste, que en 2018, cuando ganó López Obrador y tuvo esta ola en la que muchos por el hartazgo dijeron, sí, va, pues voto por López Obrador, vamos a ver qué pasa. Y apenas llevaba un mes de gobierno y decían, no, ya, estoy desencantado, fue lo peor, ¿no? Y yo ni quería votar por él y empezaban a renegar ahora de su opción. Bueno, es que no podemos idealizar, ¿no? O sea, no podemos idealizar. Va a traer cosas buenas y va a traer cosas no tan buenas. Y por eso nuestra parte de activa, como cristianos, no termina en el voto, ¿no? Tenemos que seguir cuestionando, tenemos que seguir buscando. Si mi voto va para el PAN, porque yo considero que defiende la vida y la familia, pero al rato veo que hay corrupción en el gobierno y que se está mal utilizando, que hay mentira, sabiendo que la mentira es de lo que más aborrece el Señor, pues entonces tengo que estar ahí, ¿no? Al pie del cañón para exigir, para buscar que el timón de nuevo regrese en lo más posible, pues a lo que Dios ha pedido, porque eso es lo que va a traer bien para la mayoría, ¿no? Pero sí, esa parte creo que sí quería comentarla, que nos toca informarnos y que nos toca también pedir al Señor que nos llene de mucha amor para poder hablar de esto con otros y para entender que si alguien te dice, no, ¿sabes qué? Yo creo que la mejor opción es el Partido Verde, porque esto y lo otro, no descalificarlo, no reírnos, ¿no? O sea de verdad tratar de dar esos espacios para que la gente se exprese y para que podamos, nuestra oración sea mucho más genuina por realmente quien va a ganar, ¿no? Quien Dios va a permitir que tenga ese privilegio de hacer uso de la fuerza, de hacer uso de la justicia, de hacer uso de los recursos. Entonces, es como un primer paso, ¿no? Pero es que mucho cambiaría, creo yo, si todos los cristianos salieran informados a votar. Sí, es ejercer tu responsabilidad. Insisto, un voto con libertad de conciencia es no votar por el candidato perfecto en tu mente, en tus convicciones. No hay y no lo habrá, insisto. Libertad de conciencia es decir, ya oré, ya investigué, creo que mi voto tiene que ir hacia acá, ¿no? Y sin estar pensando, me preocupa mucho que tantos están pensando, son una bola de impíos, entonces no merecen mi voto como cristiano. Pues por los que han votado en el pasado tampoco lo merecían, ¿no? Eh, Realmente no caigamos Oye, pero en extremos, ¿no? esto que dices, no merece mi voto cristiano, no merece mi apoyo. Oye, pues ahí estaba Daniel, ¿no? Sirviendo a Nabucodonosor y no decía, ¿saben qué? Esto es un impío, es de lo peor, yo me escapo del reino, Claro, yo claro. reniego. No, o sea, estaba ahí, se sometía a las leyes, pero en lo que él podía actuar, ¿no? En su campo de acción,
él buscaba dar testimonio de que quién era el verdadero Dios, de cómo tenía poder. Y digo, son los ejemplos como más recurrentes, pero nos sirve traerlos, ¿no? Y ahí estaba Esther y el pueblo, o sea, el pueblo judío todo el tiempo cuando estuvo sometido, ¿no? Y esclavitud, finalmente no estamos nosotros ni siquiera en ese escenario. Inclusive cualquiera de las fuerzas políticas, Dios ha permitido que gobiernen todas, ¿no? Todas las grandes fuerzas políticas, y en todas el Señor ha guardado a su iglesia y lo seguirá haciendo hasta Claro, que Él porque lo considere. en el contexto en el que Jesús dice, den al César lo que es del César y están hablándole de los impuestos, de los tributos, pues ese César del que está hablando Jesús es un gobernante impío. O sea, Jesús no está haciendo una concesión de, bueno, paguen sus impuestos, pues porque este gobernante sí es más acorde con la voluntad de Dios. Era un gobernante impío y Jesús está diciendo, sométanse a las autoridades, ¿no? Sean impías o súper impías, este ejemplo es maravilloso. Y también pensaba en Daniel y también en los amigos de Daniel, y pensaba en los distintos contextos de las historias en las que habla la Biblia. Pero hablando de Daniel, pues Daniel era un alto funcionario de un gran imperio, uno de los mayores imperios que ha tenido la historia humana, y con lo que eso implica, ¿no? De un gobierno impío, ¿no? Que esclaviza, que somete, que destruye naciones completas con el sufrimiento que eso implica. Y pues estos que quieren anular su voto y que no quieren participar porque son malos candidatos, porque son impíos, pues Daniel sirvió en un gobierno, pues como todos los gobiernos humanos, un gobierno impío. Ahora, Daniel entendió su responsabilidad en el temor que tenía de su propio Dios, de nuestro Dios, el Dios vivo y verdadero, hacer actuar en integridad, obrar en integridad en todo lo que él hacía. Y Dios enalteció a Daniel. Ahora, eh, necesitamos entender que estamos en este mundo, pero no somos del mundo. El votar por uno de estos candidatos no te hace impío como podrían ser esos candidatos o al sistema en el que ellos pertenecen. De la misma manera en el que Daniel no se convertía en impío por estar colaborando en altas esferas de este gobierno, ¿no? Puedes ser de bendición donde estás, en lo que estás haciendo, en el trabajo que hagas, con tu participación política y ciudadana, puedes ser de bendición. O sea, entendamos eso. Y me encanta también el caso de los amigos de Daniel en el contexto de la adoración a la estatua de Nabucodonosor. Ellos están ahí, o sea, convocan a todos a esta gran reunión para adorar a la estatua y ellos están ahí porque fueron convocados también. Ahora, ¿vas a adorar? Bueno, no, ¿no? Y estar dispuestos a dar la vida por tu fe, por tu Dios, por no adorar a otro Dios, bueno, pero no se puede usar esto para justificar un comportamiento extremo de no, son impíos y no quiero ser cómplice. O sea, no tiene nada que ver. Sí tenemos que ser fieles a Dios, pero no, eso no implica excluirnos del mundo, porque ellos no lo hicieron con ellos mismos. Claro, hasta que se vieron obligados a inclínate a la estatua, pues ya se negaron, pero ellos participaban. Y como nobles judíos, también tenían cargos en el gobierno, en este gobierno impío de Nabucodonosor, ¿no? Entonces, no llevemos a los extremos estos ejemplos. Al contrario, estos son buenos ejemplos para participar, para entender que Dios es soberano y para entender que tenemos una responsabilidad como cristianos y que debemos ejercerla para ser canales de bendición en vez de excluirnos a nosotros mismos y que ahora sí los impíos pues tomen las decisiones y sin que haya mediado, pues no sé, como tú decías, una responsabilidad, una oración y después también una rendición o una exigencia para rendición de cuentas. En fin, Sí, y pues sabes que es como esta parte cuando, para hacerlo nada más como cuando alguien está enfermo y dice voy a orar, ¿no?
decíamos, pero ¿cómo no va al médico? Tiene que ir al médico porque son los recursos que Dios ha puesto a tu alcance para que Dios sobre a través de, ¿no? Entonces es lo mismo, queremos que se haga justicia en este país, queremos que haya mejor condiciones de vida para todos. Bueno, orar es muy importante porque vamos a buscar alinearnos de verdad con esa voluntad del Señor, rogando y sabiendo que se va a hacer lo que Él ha designado, pero ahí está un mecanismo y un recurso que Él ha dispuesto, ¿no? Que es una organización de una elección de millones de pesos también, de muchísimos recursos que se invierten, y estaba escuchando por ahí un dato de que cada voto le cuesta al INE alrededor de 300 pesos, pues toda la cuestión logística, boletas, impresión, el INE tiene que tener impreso toda la lista nominal. Entonces, si tú tienes tu credencial de votar vigente, si la tienes incluso a lo mejor ahí a la mano y la estás viendo, pues gracias a que tienes tu credencial, el INE va a ir y va a imprimir tu juego de boletas, ¿no? Y va a tener ahí en el libro tu cara, va a tener todo dispuesto. Entonces, aprovechalos, es algo que también, pues el Señor nos ha permitido, creo que es un privilegio, que no en todos lugares se tiene. Y pues es como dices, aprovecharlo. Algunos hasta le llaman la fiesta de la jornada electoral, ¿no? O sea, con estos pompones de celebración. Eh, Sabemos que hay muchas cosas por mejorar, a veces hay desconfianza en las instituciones, pero vaya, simplemente si no tenemos todo este entusiasmo o este nivel de entusiasmo, bueno, tampoco lo echamos por la borda, ¿no? Lo echamos a la basura también esta opción que el Señor nos permite, y que los vecinos te vean, que te paraste, que fuiste. Hay vecinos que tuyos que fueron, se capacitaron. Las elecciones intermedias pasadas me tocó también estar ahí como funcionaria de casilla. Es mucho tiempo, muchas horas invertidas, ¿no? Hay quien lo hace mal, hay quien aún así corrompe el proceso, pero hay muchos otros que no y que están allí. Y entonces, bueno, busquemos también que sea honrado este esfuerzo a través de nuestra participación. Claro. Y gracias a Dios que nos permite hablar de estos temas, que nos permite orar por nuestros gobernantes, y también seamos objetivos, ¿no? Porque decías, en este balance de gobierno que también ahorita va a cerrar y vamos a empezar a ver qué se hizo, qué no se hizo, pues hay que ser críticos, pero no dejemos que esa parte crítica también nos quite el ser agradecidos, porque gracias a los gobiernos en los que hemos estado, hemos tenido también y hemos gozado de mucha bendición. No simplemente el poder seguir hablando su nombre con esa libertad. Entonces, bueno, creo que con eso también por ahí nos podemos ir quedando y lo podemos ir llevando. Sí, claro. Finalmente, mi último punto sería que es a través de la iglesia que Dios obra directamente, también a través de los gobiernos, pero también los gobiernos tienen sus propias, son gobiernos humanos en un mundo caído, o sea, entendamos eso, que necesitan nuestra intercesión, que necesitan nuestra participación. O sea, entendamos eso por un lado y por otro, es a través de la iglesia que Dios envía su evangelio al mundo y que Dios opera su salvación, entendida también como sanidad de las personas que sufren, consuelo a las personas que sufren, justicia a las personas que sufren. Ese es el evangelio de Jesucristo, y la iglesia es la depositaria de ese mensaje, y no solo mensaje hablado, sino también en la ejecución, ¿no? Cuando pues simplemente las instituciones de ayuda a los vulnerables y a los necesitados nacieron principalmente, sobre todo, en el seno de la iglesia. Un creyente preocupado por ver a niños ahí vulnerables y ignorados, explotados laboralmente, pues se le ocurrió hacer algo, ¿no? A lo mejor proponer una ley para evitar la explotación infantil o el trabajo infantil, o a lo mejor abrir un orfanato. Fueron cristianos los que lo hicieron. O sea, es a través de la iglesia que Dios opera estas cosas. O sea, a veces pienso que como cristianos queremos dejarle a un gobierno impío de personas que no temen a Dios, dejarle a ellos lo que es de la iglesia, ¿no? Entonces, no confundamos, somos cosas diferentes, pero también, obviamente, el gobierno tiene un papel importante en el plan de Dios, así que por eso participemos
oremos por ellos y no nada más ahorita antes de la elección, sino también después de, ¿verdad? Así que, pues, Jessica, creo que hemos abordado varios temas importantes. Creo que puedo confiar en que esto pueda ser de bendición para muchos, para animarlos, para darles consuelo también, porque muchos están muy conflictuados, de verdad. Así que, pues, gracias, Oye, gracias. y nada más, o sea, perdón, para, si alguien sí quiere anular su voto y está pensando, y esa es su convicción, también que no piensen que aquí el podcast es completamente que están anti esa postura, o sea, es una libertad que también tenemos. Parte de la Entonces, libertad si de eso quieres conciencia. hacer, si eso quieres ir a hacer, hazlo, ¿no? Hazlo porque también es válido. Bueno, qué bueno que lo mencionas, porque por ahí hay alguien que quería ser presidente y que quería que todo México fuera guadalupano, terminando con la libertad de conciencia y de religión y de creencias, pero bueno, hay alguien por ahí que gracias a Dios no participó y que esta persona está diciendo, si ustedes votan por cualquiera de esos tres, ustedes no son católicos, ¿no? Y se van a ir al infierno. Eso está diciendo este tipo de cosas. Entonces, obviamente, no haríamos mal en caer nosotros también en decir, pues no eres cristiano si anulas tu voto, si no participas. O sea, hemos insistido en animar a la gente a hacerlo, pero pues tampoco podemos llegar. Tenemos que evitar los extremos a toda costa y qué bueno que lo mencionas porque si alguien por ahí se estaba sintiendo como, ¿no? Pues Sí, no, que tengan libertad, si van a anular, por eso el voto es libre y secreto, ¿no? Y por eso no vamos aquí a develar y a estar preguntando en su iglesia, no insistan en estar preguntándole a las personas, vamos a dejarlo que sea así, que sea algo libre, que sea algo personal, y si te enteras que tu hermano votó por el PAN o que tu hermano votó por Morena o por el Movimiento Ciudadano, no solo ámalo, sino pues tenlo en estima, que fue y hizo su deber, ¿no? sí. Porque puedes empezar a pensar, híjoles, votó por este partido, sí se ve que es inmaduro espiritualmente, no va por ahí, no está relacionada una cosa con la otra. Claro, y tenemos que confiar en eso. Si estamos hablando de votar con libertad de conciencia, tenemos que respetar el voto de la otra persona porque lo hizo con libertad de conciencia, así como tú. Y fíjate, las implicaciones que tiene hacerlo así. Implica que, como dices, lo ames, que respetes su decisión, su voto, que también fue una decisión pensada, investigada, orada, igual que la tuya. Pudo haber sido diferente, ¿no? Pero es libertad de conciencia, hacerlo con libertad de conciencia. Y necesitamos recordar eso, que es tu hermano. Aunque haya votado por otro partido, aunque simpatice por otro partido diferente al que tú, con el que tú simpatizas, es tu hermano, es tu prójimo, aunque no sea tu hermano, es tu prójimo. Y hay que recordar estas cosas. Seguimos siendo iglesia antes de la elección, después de la elección, independientemente del resultado de la elección, seguimos siendo iglesia y tenemos que alumbrar. O sea, no podemos renunciar, menos por estos motivos, ¿verdad? A nuestra vocación de ser luz. Así es, que así sea, que les vaya muy bien en su jornada electoral. Pues pueden mostrar su dedito, si no quieren mostrar su voto, muestren su dedo de que ustedes pudieron participar. Y pues sí, que el Señor nos permita vivir un nuevo sexenio, un nuevo periodo, ¿no? Con nuevos gobernantes que sean sensibles a su voz. Sí, participen, participen, por favor. Muy bien, pues gracias, gracias Jessica. Gracias también por haber regresado a Consejos Divinos. Queridos amigos, yo sé que a los que conocen a Jessica, pues les gusta cómo piensa, lo que comparte. Pues ahí déjenos sus comentarios para insistirle a Jessica. Mira, hay mucha gente que quiere que sigas participando. Yo sé que Yo Jessica quiero también. seguir participando, aunque ustedes no lo escriban, yo quiero seguir participando. Entonces aquí Para que te estaremos, ¿no? animes, Cuando vamos. se puede. Sí, para que me anime. Ya lo vamos a ir pudiendo hacer. Gracias a toda la familia y su apoyo por permitir que se pudiera grabar este podcast y que sí, que Dios nos siga dando estas oportunidades de platicar, que sean de edificación para todos, ¿no? Yo aprendo, creo que tú también aprendes, recordamos estas verdades y esta es la idea de Consejos Divinos.
Perfecto, gracias y gracias a ustedes por llegar hasta aquí y gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios sea contigo y hasta pronto.